Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, ya se cumplieron el domingo pasado 2 meses de la tragedia de Once. El deber nuestro como periodistas es impedir justamente que esto pase al olvido, que es un gran temor que muchos de los familiares tienen, ¿no? Siguió la vida y de pronto, ¿qué pasa con los 51 muertos y las 700 víctimas de esta tragedia? Hoy en la causa se levantó el secreto de sumario hace pocas horas sobre las pericias que terminan de estar completadas el próximo jueves, que es el plazo que puso el juez en esta ampliación que pidió de las pericias. Estamos con los papás de Lucas y también con 2 de los abogados de las víctimas para poder saber qué falta de las pericias, qué falta en la causa y de qué manera todos podemos aportar para que se haga justicia en este caso, después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, María Luján y Paolo los conocemos, lamentablemente los tuvimos que conocer en uno de los peores momentos de sus vidas, si no el peor, y de la vida de todos los argentinos, porque la tragedia de Once está y debe estar en nuestras memorias. Muchos decían en ese momento, y sin tratar de hacer eslogans políticos, porque no es nuestra función, producto de la corrupción. Sí, yo en lo personal creo, estoy convencida de que, digamos, la corrupción tuvo mucho que ver en que se diera esta tragedia, que no fue una cuestión fortuita, sino que podría haber sido evitada, y por eso tampoco queremos pasar a hablar de otra cosa, mientras la causa sigue por allí, los padres también por allí pidiendo justicia. María Luján y Paola, muchas gracias por haber venido esta noche. Recién ustedes me comentaban que bueno, pudieron hacer el reparto de las cintas negras, este pedido de justicia, no tuvieron la misma recepción en otros lugares, por ejemplo las canchas de fútbol no pudieron estar. La AFA nos rechazó el pedido sin dar ningún tipo de explicación. Nosotros llevamos una carta a la reunión del Comité Ejecutivo del día martes, tal como se nos había indicado, con el contenido que se nos había indicado y detallando la actividad que íbamos a hacer, tanto en las canchas de Capital Federal como el deseo de enviar pasacalles para que en las fotos de las formaciones fuera puesto un pasacalles y banderas con justicia para las víctimas de Once, ninguna otra cosa. Como muchas veces se ha hecho con víctimas de otros episodios. Sí, sin embargo, bueno, el pedido fue denegado sin explicación, digamos. Extraoficialmente nos llegó el rumor de que al haber homenajeado a las víctimas el domingo siguiente a la tragedia y con un minuto de un partido de la selección argentina de silencio también la semana posterior, ellos daban por cumplimentado el homenaje. Más allá de si eso es verdad o no, la realidad es que nosotros no tuvimos ningún tipo de respuesta. Es un hecho que no olvidaremos, pero que en la enorme lucha que nos queda no deja de ser un detalle menor. Absolutamente, sí, que seguiremos insistiendo en tal vez los medios de comunicación para que la AFA... Ellos sabrán lo que hicieron y por qué lo hicieron. Sí, bueno, ojalá que nadie de la AFA tenga ningún familiar, ¿no? Si es que las cosas les llegan solamente por tener un familiar cercano, pareciera que sí. Estos 2 meses, ¿qué falta todavía para que podamos por lo menos sentir que se hizo justicia? Mirá, yo creo que falta mucho, que estamos empezando un proceso, que la justicia nos va a llegar el día que tengamos el nombre de cada uno de los responsables, cumpliendo cada uno de ellos la pena que les corresponda. Y sabemos que para eso hay muchos pasos a seguir, que un primer paso son estas pericias. Sí. ¿Sí? Son confusas las pericias, es decir, traen
Son probablemente técnicamente por ahí, a ver, las pericias. Para ustedes, ¿no? ¿Les arrojaron un poco más de luz? No, a ver... ¿Qué entendieron ustedes? Es decir, si a ustedes le preguntan, bueno, a ver, ¿fue falla del conductor o del maquinista? ¿Fue responsabilidad de TVA? ¿Fue responsabilidad del Estado? ¿Dónde apuntarían ustedes? En primer lugar, los 3 lugares. En realidad, las pericias, lo único que para nosotros hacen es confirmar esto que venimos diciendo desde un principio: semejante tragedia tiene responsables diversos y de diferentes estamentos, cumpliendo diferentes funciones, y las pericias remarcan esta certeza que teníamos, que no es exclusiva responsabilidad de una persona ni de un organismo, que acá hay fallas humanas, hay fallas de los estamentos de control y hay fallas en el mantenimiento de la empresa, por parte de la empresa. Bien. Paula. No, sí, obviamente... ¿Pero es así, digamos, que el estado de los vagones era tan deplorable que ya no podían usarse más, o no es tan así? Mira, nosotros no estamos en condiciones técnicas de determinar semejante cosa. Lo que yo sí te puedo hablar es por ser... haber sido 14 años usuario de esos trenes, por haber hablado hasta último momento con mi hijo del estado de los trenes, porque él viajaba todos los días y yo hacía 5 años que no viajaba, y sin embargo él sufría lo mismo que había sufrido yo durante 14 años, digamos. Entonces, las fallas, como decía María Luján, son diversas y están repartidas y son complementarias, digamos, y son una producto de la otra. Entonces, nosotros estamos absolutamente seguros que los informes de las pericias necesariamente van a apuntar a todos los estamentos, como decía María Luján, y además hay una cosa que lo confirma, que son las citaciones a indagatorias realizadas por el juez. O sea, los informes preliminares que le fueron llegando al juez, más allá de que nosotros no tuvimos acceso a ellos, se leen en las acciones del juez Bonadío, citando a exfuncionarios, a funcionarios, a empresarios y a trabajadores. Sí, Schiave, Jaime, integrante del directorio de TVA. Exactamente. Luna y trabajadores. Y así que además de esas 30 citaciones, se abre también el incidente aparte por la falta de búsqueda del cuerpo de Lucas. Entonces, que apareció, recordemos, no lo estamos viendo en pantalla recién a Lucas cantando, apareció 2 días después, y esa frase desafortunada de Schiavi diciendo que no se podía meter en la cabina, etcétera, bueno, entre otras cosas desafortunadas. Sí, por eso, digamos, o sea, nosotros desde el primer momento lo sostuvimos y necesariamente estamos absolutamente seguros, y ya te digo, las acciones del juez así lo indican, que acá hay mucho que preguntarle a mucha gente, y creo que necesariamente las culpas son concurrentes, ¿no? ¿Fueron al encuentro con la presidenta? No. ¿Por qué? En lo personal creo tenemos la energía, la fuerza, que es a veces difícil de juntar para abocados a esta lucha, y nada que nos distraiga de eso. Queremos ocupar ni tiempo ni esfuerzo en otra cosa que no sea para esta causa. Estaba leyendo algunas de las crónicas en Los Lazos Negros, en el homenaje a las víctimas por los 2 meses que se cumplió este fin de semana que pasó. Algunos decían, tienen temor de que la causa quede en nada, tienen dolor porque sienten que parte de la sociedad se olvidó. Por supuesto nadie se va a olvidar, pero hay gente que es muy indiferente. A nosotros nos pasa una cosa muy rara, ¿no? Que lo hemos charlado también entre nosotros. La gente que no es usuaria del Sarmiento tiene un nivel de solidaridad impresionante desde todos los lugares del país, en la calle, en todos los lugares donde vamos todos los familiares, recibimos ese apoyo. A veces nos pasa que estamos en la estación de tren y los usuarios del Sarmiento pasan como medio de costado, y a todos nos ha generado ese sentimiento de... Muchos se acercan a nuestro memorial a ver esos corazones rojos en las macetas, y otros siguen de largo. Y nosotros pensamos, ¿por qué pasa eso? ¿No? Y creemos que, sinceramente, es como un método de defensa. Es como negar la posibilidad de la propia muerte. Hay que subirse, hoy lo hablábamos, hay que subirse todos los días al tren con esta carga de
me puede pasar hoy a mí, y esta gente sí o sí, como Lucas, se ven obligados a este medio de transporte y en estas condiciones no se puede elegir otra cosa. Entonces hay que hacer todo un trabajo, yo creo, muy fuerte para subirse y llegar hasta 11 pensando en otra cosa que no sea en la realidad en donde estás bajando. Y cuando bajas en 11 y ves los 52 corazoncitos y ves a los familiares, es un choque, yo entiendo, para esta gente con la realidad, y me bajé y me salvé y pareciera que tengo que estar agradecido, y es recordarle que todos los días, que cuando vuelva, para volver a su casa va a volver a ponerse en riesgo. Entonces creo que desde ahí es entendible a veces la postura de los usuarios, como dice Paola. Claro. Indiferencias de otras partes. Bueno, igualmente nos siguen acompañando, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso tiene que ver con una lectura, como decía María Luján, de hoy no fui, mañana no sé. Claro. Digamos, y... eso les iba a preguntar, porque está intervenido TVA, habían puesto desde la Secretaría de Transporte unos micros, después nadie volvió a hablar, me incluyo, nadie volvió a averiguar a ver cómo se viaja. De los usuarios, lo que te puedo decir es que en realidad los micros demoran muchísimo más que el tren, por lo tanto, salvo aquellas personas que por alguna razón se ven impedidas de subirse hoy al tren, ya sea por alguna razón emocional o por algún trauma. Sí. No les conviene, digamos. Es como... No, tardan muchísimo, tardan entre 2 horas. Lo que pasa es que yo creo, por lo media. menos al principio, que muchos eran o salvo mi vida o busco la alternativa, que era el micro, porque también el tren para muchos hoy en día debe significar muerte. Sí, es así. El tema es que los micros tienen un horario mucho más reducido, no alcanza para las personas que tienen que viajar después de las 20 horas. ¿Hemos tomado conciencia todos como sociedad de lo que debemos exigirle al Estado y los controles que debemos exigir a todas las diferentes partes de la sociedad civil? Yo creo que es un camino muy largo ese, y ojalá existiese el disparador de esta tragedia como digamos, para nosotros es un motivo más que suficiente, pero sabemos que las sociedades no reaccionan en los tiempos en que uno que desgraciadamente está en este lugar impensado desearía, pero nosotros apostamos a eso, por eso el trabajo de salir a la calle a buscar a la sociedad, por eso bueno, tenemos un montón de planes para seguir concientizando, seguir marcando presencia, seguir yendo a todos los lugares que haya que ir para que la gente entienda que más allá de esta tragedia que busca la justicia de estas 751 familias, como decimos siempre, es la búsqueda de justicia para toda la sociedad, y en realidad también se aplica a todo lo que uno desea para el país, ¿no? O sea, que cada uno haga lo que tiene que hacer, y si así fuera, o sea, todo sería tan absolutamente, tan fácil, ¿no? Sí. Y sin embargo parece que costara tanto que quien tiene que controlar, controlara, quien tiene que invertir, invierta en la manera como debe invertir. Sí. Y quien tiene tiene que buscar, y quien tiene que denunciar irregularidades las denuncie y provoque algo esta denuncia y no que pase a otro lado. Gracias a ambos y estamos a disposición. Estamos a disposición. Muchas gracias. Después de la pausa vamos a hablar con María del Carmen Verdú y también con el doctor Bonicalzi sobre las pericias, que es tan importante para el juez y fue tan importante para el gobierno, porque por eso decidió intervenir TVA. Después de la pausa. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Estos stickers Justicia con el 5 y el 1 que hacen de S y de I, familiares y amigos de víctimas de la tragedia de 11. Tenemos
En total, 751 familias que cada noche están recordando esto. Algunos porque sus muertos ya no están y otros porque no pueden volver a sus vidas, porque son sobrevivientes a quienes todavía la sociedad y el Estado, por sobre todo, les debe una respuesta en todo sentido, cuando no les debe también parte de su salud, que se ha perdido también en esta tragedia. Estamos con María del Carmen Verdú, abogada de víctimas de TVA 11 y de la Correpi, ¿no? Coordinadora contra la represión policial. Gracias por haber venido, por favor. María del Carmen. Y con el doctor Andrés Bonicalzi, que también ha estado aquí a propósito de este tema de la tragedia de 11, abogado también de víctimas, sobrevivientes o familiares de víctimas. Gracias por estar aquí. Les quería preguntar la cuestión más técnica, que de pronto, como ustedes recién me indicaban, se levantó hace pocas horas el secreto de sumario, por lo cual nos falta conocer mucho, nos va a faltar conocer mucho, probablemente el jueves esté a tiempo el total de las pericias o si no el fin de semana, pero ¿qué pueden rescatar ustedes? Mira, lo primero que nos preocupa a nosotros, y lo hemos charlado muchísimo con las familias a las que estamos patrocinando, es esta manipulación de información que se dio, sobre todo en el lapso de la semana pasada, donde si vos comparás, y yo invito a los televidentes a que hagan el ejercicio, los titulares de los diarios del fin de semana sobre el tema sí, yo tengo acá, estoy totalmente mareada. Y los titulares del miércoles de la semana siguiente son absolutamente contradictorios. Si a eso le agregás que todo el proceso pericial estuvo bajo secreto de sumario desde una semana después de ordenadas las pericias, yo recibí en mi estudio 15 minutos antes de salir para acá la cédula indicando que se levantaba el secreto de sumario. Indudablemente lo que hay son operaciones de prensa que a estar al tenor de lo que trasciende y que por quienes nos asesoran a nosotros en la materia estrictamente técnica sabemos que es mentira en buena medida, indudablemente tienen como objeto dirigir la atención de la opinión pública hacia esta idea del accidente, la tragedia, el hecho inevitable, y si todo lo demás falla, bueno, la culpa del maquinista, el error humano, etcétera. A mí, por lo menos, por todo lo que leí, me quedó una idea de que, digamos, el motorman alguna responsabilidad tenía. Esto lo estoy hablando desde la total ignorancia, de lo que leí de los periódicos, que como dice la doctora Verdú, puede estar totalmente equivocado, porque tomen en cuenta que recién hemos invitado peritos para este programa y ellos mismos dijeron no podemos ir porque hay secreto de sumario. Exactamente. Sobre el tema del maquinista, nosotros hasta ahora nos hemos abstenido de imputarlo, porque en rigor de verdad no tenemos elementos técnicos. Claro. Quizá después de leer las pericias los tengamos. Pero hoy lo que sabemos es que el hombre llegó aferrado a los controles a sufrir el impacto contra la terminal. Si estuviésemos hablando de una persona que 50 metros antes del impacto se tiró por la ventanilla, entonces allí podríamos estar diciendo, bueno, hubo un abandono. Exacto. Pero lo que sabemos es que hubo que usar una brelatas para sacarlo de adentro de la cabina. Absolutamente. Entonces, en principio, y no vamos a ser nosotros además los que dirijamos a lo más débil de ese eslabón, que es el trabajador. Que es la famosa fuerza humana, que en la tragedia del APA también se intentó desligarla y afortunadamente... Cuando además acá hay elementos mucho más allá de las pericias, absolutamente contundentes, para responsabilizar a los dos grupos de personas que están citados a indagatoria a partir del 7 de mayo. Por un lado TVA. Los directivos de TVA y los funcionarios del Gobierno Nacional. También fue citado, que me llamó la atención, gente de la CNRT. Que pertenece en la estructura ministerial al Ministerio de Planificación. De hecho, nosotros a Sícaro lo habíamos imputado también. Está entre los imputados iniciales cuando nos presentamos. Bien. Doctor Bonicalzi, se habla de los últimos segundos sin control. Eso también, no sé dónde trascendió. Sí. Nosotros, en principio, digamos, la información que vamos recopilando es a partir de los peritos de parte que van tomando posición dentro de lo que tiene que ver con los informes periciales. A nuestro entender son sumamente, al menos hasta lo que ahora hemos podido tener contacto, contradictorias las pericias. Encontramos dos contradicciones básicas en las pericias. En un principio se hace referencia a que el motorman es absolutamente capaz y estaba apto para poder llevar adelante sus funciones. Ahora, por otro lado, se está haciendo referencia a que uno de los frenos no funcionaba, los otros 3 frenos sí funcionaban, y que con eso hubiese frenado el tren. Digamos que la falla en ese freno no fue determinante para la colisión. Entonces, por un lado estamos diciendo que fue absolutamente prudente y dirigente el motorman, y por otra parte estamos diciendo que los frenos funcionaban, es decir, hay algo que no está cerrando. Sí. Y por otra parte, también las pericias están haciendo referencia a que hay un montón de irregularidades crónicas en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los trenes y también de las vías. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Y lo voy a traspasar a un ejemplo para tratar de ser gráfico. Supongamos que usted
saca un auto de una concesionaria un día de lluvia y advierte en el auto que no le funciona el limpiaparabrisas. Por otra parte ve que no tiene los espejos retrovisores, el volante está muy duro, las llantas lisas y lo que sea. Tarde o temprano usted en un día de lluvia va a terminar chocando. Entonces va a ir a buscar la responsabilidad del concesionario. El concesionario va a decir, no, pero mire que los frenos funcionaban. Bueno, perfecto, pero ¿qué condiciones yo puedo llegar a frenar de forma diligente y prudente si el resto de las condiciones no estaban dadas? Claro. Para que nos demos una idea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los velocímetros, o no existían en los trenes, o si estaban, no funcionaban. El motor tenía que frenar a ojo. Entonces, aunque hubiese podido frenar, no estaban dadas las condiciones para que pudiera trabajar de forma diligente y prudente. Bien. Ahora, si vamos a lo técnico, hay un detalle que a nosotros nos preocupa, que es que en todo lo que ha trascendido hasta ahora, insisto, que no sabemos con qué fuente, más allá pero igual, de que cuando ustedes han dicen, sido los peritos de parte. Cuando ustedes dicen los dos datos que nos vienen, nos provoca confusión, por algo el juez pidió ampliación. Claro, pero hay un detalle que a nosotros nos ha explicado la persona que quizá más sepa de ferrocarriles en la Argentina, que es el señor Juan Carlos Sena, el autor del ferrocidio, un trabajador de toda su vida ferroviario y que lleva escritos muchos libros precisamente con la preocupación de salvar al tren y de hacer propuestas concretas para su funcionamiento. Él desde un primer momento nos está acompañando, más allá de que además de un amigo personal tiene una íntima vinculación con todos los reclamos vinculados con el tema del tren, y nos decía que lo que está faltando y de lo que no se está hablando es de todo el mecanismo de mantenimiento hidráulico del sistema de frenos, porque uno de los problemas que se dan permanentemente por la forma, que sería bastante compleja y larga de explicar, con estos frenos de aire, es lo que se llama técnicamente el tratamiento del agua. Cuando hace 30 o 40 años él trabajaba en los talleres, veía cómo se inyectaba a presión agua con un líquido desincrustante, como el que limpia las cañerías porque se le amontonó sarro, o la pava cuando uno hierve mucha agua dura y se forma sarro. Bueno, si no se desincrusta todo ese sarro y se va a haber un mantenimiento a presión toda esa agua, entonces por más que aparentemente el mecanismo del freno funcione, no frena. Claro. Y de eso no se está hablando absolutamente nada, que es una de las cuestiones técnicas específicas que queremos ver. Digamos, con este acercamiento, digamos, a estas precisiones que vamos a saber seguramente los días próximos, más ahora que se levantó hoy el secreto de sumario de la causa, ¿qué garantía tenemos de que hoy en día los trenes están funcionando? Ninguna. Con los frenos perfectos y digamos, con cuestiones que son tan sutiles que si no viene un técnico no las vamos a saber. Absolutamente ninguna, y ya han habido hechos posteriores con incendios del chasis de un tren, en varias líneas, incluso la Sarmiento, más allá de que se trate de tapar un poco. Esto de poner los micros, recién escuchaba cuando hablabas con los papás de Lucas, no solamente los micros tardan 2 horas y pico en hacer un recorrido que el tren hace en 40 minutos, también son de Siriliano los micros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos puntualmente el caso de Santiago Centurión, uno de los sobrevivientes, un muchacho que sufrió gravísimas lesiones en las costillas, en la pleura, en el pulmón, y que vio morir a su hermano a medio metro suyo, Randulfo Centurión, y él, para venir a atenderse al Hospital Fernández, porque no tiene plata para atenderse en otro lado, tiene que seguir tomando el tren Sarmiento desde Merlo. Claro. Respecto a lo que usted decía, Lorena, sobre las garantías que tenemos, usted fíjese que en un primer momento, ¿quién era el que tenía la obligación, no solo la potestad, sino la obligación de llevar adelante el contralor para asegurar que la empresa prestataria del servicio esté ejerciendo el contrato de concesión de forma diligente, esté cumpliendo con el cronograma de inversiones? El Estado. ¿Quién tiene la intervención? Obvio, debe haber Estado, estamos en la misma. Si no realizó, no se le pedía ni siquiera que tuviera una posición demasiado activa, sino que ejerciera el contralor, y no lo hizo. Estaba justamente pensando esto cuando estaba con los papás de Lucas, que cuando el Estado declara la intervención dice hasta las pericias. Sí, pero además no podemos soslayar. Que le habían dado un plazo, ¿recuerdan ustedes? Que Estado y empresarios son socios, hacen negocios juntos. Entonces, que uno se esté controlando al otro o interviniendo al otro, en definitiva, lo que está haciendo es dejar la seguridad de los pasajeros, la vida de todos nosotros, en manos de los mismos que causaron este hecho que nosotros seguimos resistiéndonos a llamar accidente, porque un accidente indudablemente es algo que uno no puede evitar, que sucede por las fuerzas de la naturaleza, o que aún previsto no se puede impedir.
tiene que suceder Exacto. inexorablemente. Y acá no solamente se sabía que esto iba a suceder, faltaba ponerle fecha, hora y cantidad de muertos. De hecho, sucedió un montón de veces antes con menos víctimas. Absolutamente. Sino que además En el Flores, estaban a disposición, tanto de TVA como del Estado Nacional, los medios para evitar que sucediese. Y deliberadamente prefirieron dejar que pasara. Doctor Bonicalzi, los familiares que ustedes representan han ido a la reunión con la presidenta, porque bueno, algunos estaban como... Ninguno ha ido a la reunión con la presidenta. En principio no han recibido tampoco la invitación, por lo menos de los familiares que nosotros representamos. ¿Y en su caso, doctora? Esas son decisiones individuales de Personales, cada ¿no? una de las familias. Sí, en uno de los casos lo que han solicitado del Gobierno Nacional es que por favor se habilitara, en el caso concreto de Santiago Centurión, en lugar de seguir atendiéndose en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que le manden la historia clínica al Hospital de Moreno para poder viajar un poco menos y además poder no hacerlo en tren. Claro. En eso coincidimos en una falencia grave del Estado respecto a lo que tuvo que ver con la atención posterior. Eso, a las bueno, víctimas. porque nosotros digamos, veíamos como bastante desamparadas. Absolutamente. A los familiares de los muertos y a los sobrevivientes que su vida nunca más va a ser igual, digamos, o por lo menos... Y que rara vez están cuando pidiendo... no estamos hablando de cuestiones graves de salud, como en el caso de Centurión. Y en eso sí el Estado podría hacer mucho, ¿no? Podría como además, acompañar... embarrar con una cuestión burocrática, porque como el accidente ocurrió, le dicen en la Ciudad de Buenos Aires, su atención primaria fue en el Hospital Fernández, se tiene que seguir atendiendo ahí. No, y el hombre vive en libertad, en el partido de Merlo. Claro. No, No está pidiendo una Centurión clínica todavía no le privada. solucionaron Está eso, pidiendo que le sí. traspasen la Yo historia pensé que clínica habían pedido al una clínica Hospital de privada. Moreno. Claro. No, y no están pidiendo ningún tipo, en principio, de asistencia económica a las víctimas. No, Están y pidiendo que una sería asistencia- su derecho. Porque Por una vez, supuesto. nunca me voy a olvidar un día que vino acá la doctora Kemenmacher de Carlucci que dijo las demandas civiles, ¿no? Este tipo de siniestros que uno como que le da pudor hablar de eso. Sucede en todos ¿no? los estrados, mismo en la causa Cromañón también sucedió. Absolutamente. Digamos, por única vez, pero y hay un proyecto hoy en la Cámara de Diputados de la Nación también para tratar de atender de forma económica a las víctimas de la tragedia. Un proyecto que se los voy a pedir, ¿eh? Gracias a ambos por haber estado aquí esta noche en Será Justicia. Nos queda todavía mucho por hablar. Es un pedido humilde desde este pequeño lugar, que no nos olvidemos realmente de los 51 muertos y los 751 víctimas de la tragedia del tren de Once, recién hace 2 meses, y todavía falta todo por conocer, ¿eh? En serajusticiadigital.com van a tener más información, no solamente de los querellantes, sino respecto a las pericias. Chau, hasta el próximo martes.